¿sí? Vamos a ver un poquito sobre ansiolíticos y sedantes y que estos fármacos también tienen acción miorrelajante, aunque después esto va a ser parte de una clase en sí misma, los fármacos miorrelajantes, ¿sí? La ansiedad, ¿sí? Se refiere a un sentimiento de aflicción, malestar psíquico, físico, ¿sí? Y los pacientes lo expresan como inquietud, intranquilidad, inseguridad. Básicamente es miedo y disconfort. Lo que tiene es una sensación de amenaza inminente, pero no necesariamente existe una amenaza. Y eso es lo que hace que esta ansiedad o las crisis de pánico sean tan tremendas. Siento que me va a pasar algo, percibo que me va a pasar algo, me siento tan mal como si me estuviese pasando algo y en realidad no encuentro qué está pasando. Porque si yo estoy intranquilo porque voy a rendir un examen, sé que pasado el examen la intranquilidad pasa. Esto no pasa, ¿sí? Entonces, la ansiedad, ¿sí? Es una de las pandemias actualmente, ¿sí? Y es muy difícil de tratar. Hay muchos fármacos ansiolíticos, pero se llaman ansiolíticos los que suprimen estos síntomas, y dentro de los ansiolíticos ya vimos los antidepresivos, y ahora vamos a ver un poquito las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son agonistas GABAérgicos, actúan en el receptor GABA. El receptor GABA, ¿sí? El ácido gamma aminobutírico, es un neurotransmisor inhibidor, ¿sí? Inhibe el dolor, da sueño, ¿sí? Baja la ansiedad. Hay dos tipos de receptores GABA, lo que llamamos GABA A, y estos son receptores postsinápticos, ¿sí? Y están relacionados con las benzodiazepinas. Básicamente aquí tienen un GABA A. Cuando yo estimulo el receptor GABA A, detengo el flujo de glutamato. Y estos receptores están ligados a un ion cloro. Se llaman receptores voltaje dependiente, ¿sí? Entonces, cuando se pega la benzodiazepina al receptor GABA, permite el ingreso de cloro. Y después tenemos los receptores GABA B y GABA C. Los de C son de menor importancia, pero sí los GABA B, que son pre- y postsinápticos. Y estos también son inhibidores, pero están ligados a la permeabilidad del potasio. Entonces tengo el GABA B presináptico y el GABA B postsináptico, y los GABA B son diana de múltiples fármacos, por ejemplo el baclofeno, que ustedes deben conocer, ¿sí? Entonces, las benzodiazepinas actúan en el GABA A, que es postsináptico, y detienen el impulso de glutamato. El baclofeno actúa en el GABA B, que es pre- y postsináptico, y también detiene el impulso de glutamato. O sea que todos esos estimuladores GABAérgicos, ¿sí? Van a ser inhibidores. Si ustedes ven aquí, también actúan los barbitúricos, ¿sí? Y aquí el alcohol. El alcohol es un agonista GABAérgico, ¿sí? La intoxicación alcohólica, ¿sí? Genera acción GABA. No la intoxicación, el consumo de alcohol, no hace falta estar intoxicado. Entonces vamos a ver algunas benzodiazepinas y las vamos a ver en forma de grupo. No vamos a hablar de cada una de ellas o vamos a hacer algún comentario nada más. Después de la aspirina, el fármaco más consumido en el mundo, el alprazolam, bajo este nombre comercial, Xanax, ¿sí? Es el fármaco más consumido en el mundo. Desde el punto de vista farmacológico, los dividimos en dos grupos, acción corta y acción prolongada. Los de acción prolongada y son los menos deseables. Yo siempre, o en general, quiero un fármaco que ingrese, genere su efecto y se vaya, cosa que no me genere efectos adversos. Pero bueno, de acción larga tenemos el diazepam, que lo deben conocer como Valium, el bromazepam, el flunitrazepam, que se dejó de comercializar, no se dejó de comercializar, se dejó de usar, el Rohypnol, porque es demasiado larga la opción, ¿sí? Y el clonazepam. De acción corta, ¿sí? Alprazolam, midazolam, por ahí los más conocidos. Todas las benzodiazepinas comparten tres acciones. Hipnóticos, eso es dar sueño. Relajantes musculares y ansiolíticos.
todas compartan estas tres. Lo que sucede es que estas acciones pueden predominar una sobre otra. Por ejemplo, el diazepam, el Valium, es muy miorrelajante, pero muy poco hipnótico y nada de ansiolítico. Casi nada. El clonazepam, ¿sí? Aquí está mal escrito, pero clonazepam es muy ansiolítico, ¿sí? Su indicación es la crisis de pánico. Un poco hipnótico y casi nada miorrelajante. El alprazolam, muy parecido, muy ansiolítico, pero muy poco del otro. El midazolam, muy hipnótico, te da sueño, relajante muscular y menos ansiolítico. Entonces, dependiendo cuáles son las propiedades que predominen en las benzodiazepinas, uno lo va a elegir. Un error frecuente es tomar alprazolam o clonazepam para dormir. ¿Son hipnóticos? Sí, pero no potentes. Ahora, si yo estoy tremendamente ansioso y no puedo dormir por mi ansiedad y me tomo un clonazepam, probablemente me baje la ansiedad y duerma. Pero usados en forma crónica, si tu insomnio no se debe a ansiedad, no son buenos fármacos para inducir el sueño. Por otro lado, genera un sueño, todas las benzodiazepinas, que se llama sueño no REM. REM es el acrónimo de movimientos oculares rápidos en inglés. ¿Sí? La fase de movimientos oculares rápidos del sueño es la fase de sueño profundo y la de sueño reparador, que son fases que duran pocos minutos. Para que el sueño sea adecuado, debo entrar en fase REM. Hay muy pocos fármacos que te inducen a la fase REM. Las benzodiazepinas dan sueño, pero sueño no REM. Por lo tanto, al día siguiente te levantas cansado. Dormiste, pero dormiste en forma superficial. Entonces, ahí están, de acción corta, intermedia, larga, predomina la hipnosis o predomina la ansiolisis, ¿sí? Las reacciones adversas más frecuentes, sueño, ataxia, esta confusión, incoordinación motora, por supuesto. Un paciente que está tomando benzodiazepinas no lo voy a poner ni a conducir vehículos ni a manejar maquinaria que puede ser peligrosa. Y generan amnesia anterógrada. Tomo todo lo que pasó mientras tomé, no me acuerdo. Eso se usa en terapia intensiva y se creía que era bueno. Ahora sabemos que no es bueno, ¿sí? La acción tóxica aumenta en los pacientes de edad adulta y esto debe quedar claro. Es muy frecuente la intoxicación con benzodiazepinas. Es muy frecuente el intento de suicidio con benzodiazepinas. Son fármacos de baja capacidad letal. Nadie se muere por benzodiazepinas, ¿sí? Tiene un antídoto que se llama flumazenil, ¿sí? Y las benzodiazepinas básicamente te van a dormir, difícilmente deterioran el centro respiratorio, pero si lo hacen tienen que ser dosis muy altas. Habitualmente los pacientes se intuban y a las pocas horas, a las 24 horas ya están despiertos. Ahora, la combinación de benzodiazepinas y alcohol sí puede ser letal. O de benzodiazepinas y barbitúricos y opioides o antihistamínicos, sí, porque potencian su acción. Pero hemos tenido pacientes que han tomado cajas enteras de benzodiazepinas y no han tenido mayores problemas o han necesitado ventilaciones por periodos breves. Por supuesto, se usan para tratar la ansiedad, se usan para tratar el insomnio, aunque dijimos que no son los mejores en elección. Son anticonvulsivantes, sí se usan para convulsiones, se usan para medicación para anestesia y, por supuesto, por su acción miorrelajante. Y hablamos que tiene ese efecto sedativo. Miren qué importante esto. Evitan la adquisición de nuevo conocimiento, provocan amnesia, ¿sí? Ya sabemos que las benzodiazepinas consumidas en tiempo prolongado generan grave deterioro cognitivo. Yo me puse como meta personal o como desafío personal que a los viejitos que tengo en mi consultorio sacarle de a poco las benzodiazepinas, ¿sí? Que entre paréntesis muchos ni siquiera la saben por qué la toman. Y muchos van a un médico y le dan un alprazolam y van a otro médico porque sigue sin poder dormir el viejito
y sin revisar los remedios que tienen le dan clonazepam y resulta que el viejo está tomando 2 benzodiazepinas y eso es el paciente que después le llega a ustedes con esta resaca farmacológica. Son lipofílicos, por lo tanto se pueden acumular en tejido graso. El midazolam, cuando lo usamos en terapia intensiva para sedar pacientes, si lo tengo 24 horas, yo sé que lo apago y en 1 o 2 horas el paciente está despierto. Pero si lo tengo más de 48 horas, se acumuló en grasa y el paciente puede tardar 1 día, 2 días, 3 días, 4 días en despertarse. El cuadro de intoxicación aguda, en general, lo vemos como producto de intento suicida. Es raro que sea en forma accidental y da ataxia, letargia, disartria. Suele a las 12-36 horas mejorar y desaparecer. Es común en los niños el efecto paradojal. Tengo un niño, no yo, pero digo, hay un niño con convulsiones febriles, un nene de 3 añitos, y como hace con poca temperatura convulsiones, el pediatra le dio de tratamiento preventivo de las convulsiones cada vez que hace fiebre, diazepam. Y ustedes lo ven que el nene le dan el diazepam y no para de saltar en la cama. Entonces, ese efecto paradojal, que en vez de deprimirlo los excita, se puede ver en niños y ancianos. ¿Sí? Pueden generar en intoxicación aguda midriasis, las pupilas, ¿sí? Y en intoxicaciones muy graves, sobre todo combinadas con alcohol u otros sedantes, hipotermia, depresión respiratoria, bradicardia, y son estos los pacientes que vamos a poner en respirador mecánico. La complicación más importante y que tiene más mortalidad es la incompetencia de proteger la vía aérea. Pero vuelvo a repetir, la letalidad es baja, ¿sí? Los pacientes, ¿sí?, no suelen fallecer, gracias a Dios. Con el uso crónico, ¿sí?, y esto es muy común en ancianitos, ¿sí?, pérdida de memoria, confusión, dificultad para concentrarse, imposibilidad de aprender nuevas cosas y sí abstinencia. ¿Sí? No necesariamente adicción, pero el paciente deja de tomar, se fue de viaje y se olvidó el remedio y aparece taquicardia, hipertensión, agitación, delirio, la pasan muy mal, muy mal. Para los que se intoxicaron, el antídoto es el flumazenil. El flumazenil, ¿sí?, es un antagonista, ¿sí?, GABAérgico. No cura, simplemente desplaza momentáneamente la benzodiazepina del receptor GABA. Pero el flumazenil tiene una vida media de 30 minutos. Entonces, si le doy flumazenil, el paciente se despierta y a los 30 minutos se durmió de nuevo. A veces hacemos infusión de flumazenil. Una cosa debe quedar clara. Para pasar flumazenil, una cosa similar a los opioides. Si tengo un paciente con benzodiazepinas intoxicado y está somnoliento, no se despierta, pero respira bien y protege la vía aérea, no le paso flumazenil, espero que se despierte, por todas las complicaciones que tiene pasar un antídoto. Recuerden que al pasar un antídoto generó abstinencia. ¿Sí? Ahora, si mi paciente tiene compromiso de la vía aérea y compromiso respiratorio, es ahí donde está indicado el flumazenil. Otra consideración, para pasar flumazenil, debo tener estas 3 circunstancias presentes. Primero, sobredosis confirmada de benzodiazepina y que solo haya consumido benzodiazepinas, porque si consume un barbitúrico, el flumazenil puede dar convulsiones. O sea que debo saber que consumió y lo único que consume es benzodiazepinas. No acortan la vida media de las benzodiazepinas y no disminuyen las complicaciones ni el tiempo de internación. Solamente a veces evito intubarlo. ¿Cuándo está contraindicado el flumazenil? Intoxicación mixta. Me quise suicidar y tomé todas las pastillas que encontré. Tomé antidepresivos, tomé tricíclicos y aparte benzodiazepinas. No puedo usar flumazenil. Pacientes que aparte, ¿sí?, tomaban benzodiazepinas en forma crónica o tenían convulsiones. Y si le paso el flumazenil, no va a haber forma de parar las convulsiones después. Recuerden que el suicida suele usar los medicamentos que tiene a mano y muchas veces los medicamentos que consume habitualmente.
Entonces, habrá que tener cuidado si es un tomador crónico de benzodiazepinas, el flumazenil está contraindicado. Veamos algunos otros sedantes no benzodiazepínicos. Usamos mucho. El propofol. El propofol no está totalmente aclarado el mecanismo de acción, pero parece ser un agonista GABAérgico también. Parecido a las benzodiazepinas, pero con otras propiedades. Es muy sedante, muy hipnótico, también genera amnesia, no tiene efecto analgésico, sumamente liposoluble, y lo que es más interesante del propofol es su tiempo de acción y su vida media. Si yo coloco midazolam, el midazolam tarda 6 minutos en actuar. Si coloco lorazepam, el lorazepam tarda 20 minutos en actuar. El propofol tarda 1 minuto. Y después de 10 minutos, el efecto desapareció. Para intubar un paciente, para inducir a la anestesia, ¿sí?, es muy útil. ¿Lo podemos usar en terapia intensiva, en infusión continua? Claro que sí. Sí se puede usar en infusión continua como sedante. Y por supuesto, los pacientes se despiertan más rápidamente que con el midazolam. Si bien este también se acumula en grasa, su vida media es mucho más corta. Cosas a tener en cuenta. Está prohibido su uso en niños. No se puede usar en menores de 16 años. Y tampoco se puede usar en alérgicos a la soja o al huevo. Si ustedes ven, el propofol es de color blanco lechoso. Es una emulsión lipídica. Es una emulsión hecha en grasas, en aceites. Y los aceites en los que viene diluido son aceites de soja, ¿sí?, lecitina de huevo, glicerol, oleato de sodio. Entonces, si tengo un paciente que tiene alergia a la proteína del huevo o alergia a la soja, este fármaco no se puede usar. Puede dar hipotensión arterial, es bastante frecuente, pero es muy pasajero, es transitorio, rápidamente se recuperan. Puede aumentar los triglicéridos en sangre, dijimos que es una emulsión lipídica, entonces en pacientes que tienen triglicéridos altos hay que controlarlo, ¿sí?, si tengo infusión continua, no se haga una dosis única. Y pueden dar lo que se llama síndrome de propofol. Es raro de ver, yo solamente vi 2. Se da con infusiones a dosis muy altas y por tiempo prolongado. Y lo que genera es destrucción del tejido muscular, eso se llama rabdomiolisis, aumento del potasio, aumento de triglicéridos, falla cardíaca, shock y muerte. No es que todos mueren, pero sí es un síndrome muy, muy grave. El tratamiento, por supuesto, es retirar el propofol. Es muy poco frecuente de ver, ¿sí?, pero hay que tenerlo presente. El propofol hoy es uno de los fármacos de primera elección para sedación en terapia intensiva. Es el fármaco que tomaba Michael Jackson para dormir, entre paréntesis. No se toma, solo viene por vía endovenosa. No le fue muy bien al señor. Dexmedetomidina, ¿sí?, otro fármaco que actualmente es de primera línea para sedación en cuidados intensivos. Muy interesante la forma en la que actúa. Hace minutos atrás vimos un poquito lo que es el sistema adrenérgico o noradrenérgico. Y decíamos que en la presinapsis las vesículas de noradrenalina se secretaban hacia el espacio sináptico. A nivel postsináptico teníamos el receptor alfa 1. Cuando la noradrenalina estimulaba el receptor alfa 1, subía la presión arterial. Pero aparte, la noradrenalina interactuaba con los circuitos analgésicos, ¿sí?, y también, ¿sí?, en el circuito noradrenérgicos del tronco encefálico que mantenían el despertar. En la presinapsis hay otro receptor alfa que se llama alfa 2 o receptor alfa presináptico. Esta noradrenalina que se liberó no solo interactúa con el alfa 1, también con el alfa 2 y envía una información de feedback negativo. Dejen de fabricar noradrenalina. ¿Sí? Entonces, la estimulación alfa 2 baja el nivel de noradrenalina. ¿Qué es lo que hace la dexmedetomidina? Es un agonista alfa 2. ¿Sí? Entonces, la dexmedetomidina interactúa con el receptor alfa 2, baja los niveles de noradrenalina
¿sí? Por lo cual puede dar un poquito de bradicardia, puede dar un poquito de hipotensión, pero genera un estado de sedación colaborativa. Nosotros le llamamos sedación consciente. Es lo más parecido a un sueño fisiológico. Este sí genera sueño REM y el paciente está dormido, ojos cerrados, ¿sí? Sin alteración de los reflejos respiratorios, sin alteración de la protección de la vía aérea y estimulable. Lo sacudo, lo estimulo, lo abre, el paciente puede abrir los ojos, interactuar y después se vuelve a dormir. Entonces la verdad que es sumamente útil. Genera un sueño reparador, baja la posibilidad de delirio, se mantiene colaborativo y tranquilo el paciente. Los efectos son antinociceptivo. A ver, no es necesariamente analgésico, pero sí funciona como ahorrador de opioides. Los pacientes que usan dexmedetomidina suelen necesitar menos fentanilo en la terapia. Acción hipnótica y sedante a nivel del locus ceruleus mediante su interacción con nuestros receptores alfa 2. Acción anestésica y acción cardiovascular, que en realidad es indeseable, no queremos que baje la presión y que se pongan bradicárdicos. Pero bueno, es el sedante ideal en terapia intensiva. Es la primera elección actualmente dentro de la terapia intensiva. Efectos adversos: puede dar bradicardia y hipotensión, puede dar algo de hiperglucemia, puede enlentecer el vaciado gástrico y dar sequedad de boca, pero todo es muy manejable. Ketamina. Yo soy un enloquecido, un fanático de la ketamina y estoy intentando instaurarla en nuestra sala de cuidados intensivos. La ketamina se usó mucho tiempo y se dejó de usar por la cantidad de personal que abusaba de este fármaco, lo cual en realidad es un excelente fármaco. Lo que tenemos que hacer es una adecuada farmacovigilancia, ver que no desaparezcan ampollas, ver que todo esté como deba ser. La ketamina es un sedante y un potente analgésico. Miren qué interesante. Produce sedación, inmovilidad, amnesia y mucha analgesia. Ideal para terapia intensiva. Es disociativo. Ya les voy a explicar qué significa eso. Hay una disociación entre el sistema límbico y cortical. Por otro lado, aumenta la presión arterial, mejora el desempeño cardíaco. O sea que en terapia intensiva, en un paciente con shock, hipotenso, con trauma, ideal la ketamina. Me sube la presión, me mejora el desempeño cardíaco, me genera analgesia, me genera sedación, no compromete los reflejos del tronco, no compromete la respiración, no compromete la protección de la vía aérea. ¿Y cómo actúa? Desde el punto de vista farmacológico, es un antagonista NMDA, N-metil-D-aspartato. Lo que sucede es que dependiendo dónde esté el receptor NMDA, funciona diferente o tiene acciones diferentes. Pero la ketamina siempre lo bloquea. Y el receptor NMDA es un receptor vinculado a dolor, básicamente, aunque tiene otras acciones. Miren, yo le voy a nombrar dos acciones fundamentales. En las terminaciones dopaminergia del núcleo accumbens, ¿sí? Aquí tienen el núcleo accumbens, y es un circuito básicamente dopaminérgico, y esto es circuito límbico. El límbico está relacionado, ¿sí?, con todo lo que es emoción, sensación, agrado, displacer también, pero todo con todo lo que es emocional, ¿sí? La ketamina, en la estructura esta, actúa como las anfetaminas, estimula la liberación de dopamina, impidiendo su recaptación. Entonces, en el núcleo accumbens aumenta la dopamina, inhibiendo el NMDA, ¿sí? Pero, en las terminaciones de los axones de la corteza, aquí, donde todas las sensaciones se hacen conscientes, ¿sí?, lo que hace la ketamina, inhibir la NMDA, y en ese lugar disminuye la dopamina. O sea, inhibe los NMDA en ambos lugares, pero en un lugar esto resulta de aumento de dopamina
y en otro lugar esto resulta de disminución de dopamina. Entonces, al aumentar la dopamina en el accumbens, eso es analgesia. Pero al disminuir la dopamina en la corteza prefrontal, eso es sedación y básicamente desinterés. No me interesa el dolor, no me importa esta incomodidad, no, por eso se llaman disociativo. No es que el paciente no siente, el paciente no le importa. Entonces, esta disociación entre lo que sucede y lo que le importa al paciente, puede usarla a nuestro favor, pero puede volverse en nuestra contra. Entonces, ustedes lo van a ver este paciente con ketamina, tranquilo, relajado, uno a veces le saca sangre, el paciente mira cómo le saca sangre y ni siquiera te saluda. Entonces, esta capacidad de estimular la liberación de dopamina en la vía mesolímbica, pero bloquear en la cortical, le da esta característica de disociación. Están despiertos, pero la corteza está deprimida. Por lo tanto, ¿sí? Todo lo que llega a la corteza para ser consciente se ve disminuido en términos de estimulación. Entonces, todas esas percepciones corticales, visuales, auditivas, están bloqueadas. Entonces, el paciente parece embotado, pierde la percepción del tiempo, pero no altera el tronco cerebral, no altera los reflejos debitorios, no altera el reflejo tuxígeno. No, o sea, la verdad que muy útil, sumamente útil. ¿Qué hay que tener cuidado? Bueno, esta disociación puede generar alucinaciones, puede generar psicosis. Entonces hay que tener cuidado en los alcohólicos, en pacientes con insuficiencia hepática, en pacientes previamente con enfermedad psiquiátrica no se puede usar directamente. Como aumenta el desempeño cardíaco, me tengo que ver que el paciente no tenga antecedentes de infarto y que aumente el consumo de oxígeno. Pero en general es una droga con un amplio margen de seguridad, porque las dosis que necesito para lograr analgesia son pequeñas. Por lo general, los efectos adversos que vemos son alucinaciones, sueños anormales, pesadillas, confusión y agitación. Durante muchísimo tiempo se lo usó a dosis un poco más altas de las que usamos en terapia intensiva, ¿sí? Como inductor anestésico. Se hacía un bolo de ketamina, el paciente quedaba con ese estado de disociación y recién después se lo sedaba y se le hacía la anestesia y se lo intubaba. Se lo dejó de hacer o de usar como inductor anestésico porque ese bolo de inducción a veces generaba alucinaciones muy desagradables. Entonces, actualmente es el principal anestésico que se usa en medicina veterinaria. No se confundan, no es un mal fármaco, es un excelente fármaco. Hay que tener cuidado de vigilarlo adecuadamente, de evitar los efectos adversos y de que asegurarnos que no haya abuso del personal por parte de este fármaco. Por otro lado, es sumamente económico. Entonces, es antagonista en MDA, ¿sí? Tiene ese efecto, como le dije, analgésico, pareciera que tiene algún efecto opioide a nivel medular, se metaboliza en el hígado y las dosis no son importantes. Hasta aquí son los sedantes que yo quería que conozcan. Benzodiazepinas, propofol, dexmedetomidina y ketamina. Todos en circuitos neurotransmisores que ya conocemos. Pero lo que les voy a decir en los siguientes 10 minutos es cómo se usa estos sedantes y qué cambió en la terapia intensiva hoy, sobre todo para aquellos que no están vinculados a la terapia intensiva en forma diaria. Lo que buscamos actualmente en los pacientes es un punto óptimo de sedación, un estado de confort, es decir, yo quiero una zona de comodidad, no quiero que esté poco sedado ni muy sedado. Entonces, dentro de las estrategias para que el paciente esté cómodo, ¿sí? Tiene que estar con analgesia, con el sedante óptimo, y eso a veces sin sedante. Debo tener ausencia de delirio y no debo tener abstinencia. Eso es lo que debo hacer con mis pacientes. Yo les voy a comentar qué pasó con la sedación a lo largo de la historia. Las terapias intensivas empiezan hace 50 años atrás, y como los respiradores que teníamos hace 50 años atrás no tenían las prestaciones que tenemos hoy,
entre el 80 y el 90, el paciente que entraba en el respirador, directamente sedación, y lo único que había era fenobarbital, diazepam y bloqueo neuromuscular. No le permitimos que mueva un músculo, ¿sí? Y por supuesto, sacar del respirador a estos pacientes era imposible, ¿sí? Así empezó esto. Y ese reflejo quedó. Paciente que entra al respirador debe estar sedado. Así empezamos. Pasaron, ¿sí?, los años, y hacia el año 95 vienen las primeras guías de sedación y analgesia. Muy chiquititas, 6 recomendaciones, 3 referencias, y dicen, bueno, a ver, antes que la sedación, primero cambiemos el dolor. No deberíamos llamar sedoanalgesia a esto. Deberíamos llamarlo analgosedación, porque lo más importante de esto es que no tengan dolor. Y empiezan a aparecer los primeros artículos sobre el lorazepam y el diazepam y sus efectos adversos en los pacientes bajo ventilación mecánica. ¿Efectos adversos en qué índole? Y bueno, yo apagaba la sedación, pero como esto se acumula en grasa, seguían sedados 5 días más. En esos 5 días que seguían sedados, cuando se empiezan a despertar ya tenían una nueva neumonía y los tenía que volver a sedar de nuevo. Y no dormían, cuando lograba sacarlo en la terapia intensiva, tenían recuerdos horribles, o el no recordar lo que les había pasado les generaba, ¿sí?, pánico o estrés postraumático post-UTI. Entonces empieza a haber muchos problemas con las benzodiazepinas en terapia intensiva. Aparecen las guías, entonces las primeras guías en 95, y dicen, che, las benzodiazepinas no parecen ser una buena idea. Finalmente, en el 98, y un grupo de estudio dice, a ver, está clarísimo ya, está clara la asociación entre sedación y ventilación mecánica prolongada. No está bien esto de sedar a los pacientes. Debemos elegir a quién sedar, pero eso que hicimos en forma refleja de que entre a terapia y se cede es incorrecto. Entonces Brook, ¿sí?, un poquito más después, un año después, empieza a hacer lo que son los protocolos de sedación y analgesia manejados por enfermería. Ya en el 2002 aparecen las guías un poquito más extensas, con más artículos, con 230 referencias, donde decían, bueno, dijimos que lo primero es tratar el dolor, eso está bien. Dijimos que no hay que usar benzodiazepinas, eso es correcto. Pero ¿saben qué? El principal problema de mi paciente es que cuando está con el respirador está como loco, patea todo, ¿sí?, se quiere arrancar todo, eso es delirio. Entonces, tratemos el delirio, pero no le pongamos benzodiazepina. Si la benzodiazepina no trata el delirio. Es más, la benzodiazepina empeora el delirio. Imagínense esta situación. Tengo un delirio con alucinaciones visuales y veo que se acerca una persona y me quiere hacer daño. Todo el efecto de protección que tengo de cubrirme, protegerme, acurrucarme, o el efecto protectivo que suelen tener cualquier paciente, si tengo benzodiazepinas puesto, estoy hipotónico, no me puedo mover, ¿sí?, estoy medianamente despierto, pero no ni despierto ni dormido, ¿sí?, y no puedo defenderme de esta situación, y las benzodiazepinas no me sacan el delirio. Entonces se relacionó directamente el delirio y las benzodiazepinas, y el delirio como generador de disconfort en estos pacientes. Entonces aparecen las guías de tratamiento del delirio, sobre todo con Vasilevsky y Paldaripane. Y aparecen los primeros bundles. Cuando hablamos de bundle, hablamos de conjunto de medidas, donde una medida por sí sola no tiene efecto. Todas en conjunto tienen un efecto muy beneficioso. Y aparece el bundle ABCDE. Vamos a ver qué es eso. Y ya hacia el 2013, ¿sí?, aparecen las primeras guías, ¿sí?, de la Sociedad de Medicina Crítica, que se llaman guías PAD, ¿sí? Ya miren, ¿sí?, 18.000 artículos. Y aquí dicen, importancia de prevención de dolor, prevención de analgesia, minimizar sedación y tratar el delirio, ¿sí? Entonces, ¿sí?, esto son las guías con las que nos estamos manejando, aunque haya actualizaciones de esta guía, ¿sí?
Entonces, en el 2013 aparecen las primeras guías PAD. Junto con las guías PAD aparece el protocolo de Cash, que es básicamente lo mismo, pero hecho por otro autor. Y Eli le agrega al protocolo ABCD la F de familia. Ya vamos a ver qué significa esto. Y junto con estos autores, todos en el mismo año, por separado, aparece el concepto de humanización en terapia intensiva. ¿Sí? Entonces, en el 2018 tenemos la última actualización de las guías, donde se habla de la importancia del correcto sueño, rehabilitación, empoderamiento de la familia y movilización precoz de los pacientes en terapia intensiva. Pero lo que tiene de interesante estas guías no solamente es esto que les nombro, sino que miren esto. 32 expertos de 5 países diferentes participaron en las guías. 4 expertos en metodología de la investigación, bibliotecarios y 4 sobrevivientes de cuidados intensivos que comentaron qué les pasó. Que creo que esto es lo que hace muy importante estas guías. Entonces son las guías que actualmente estamos utilizando, ¿sí? Entonces pasamos de dormir a todos a intentar no dormir a las personas. ¿Cómo vamos a evaluar cómo está nuestro paciente en términos de sedación? Vamos a usar un score subjetivo que se llama score de RASS, ¿sí? Donde tiene una parte positiva, que es para el paciente combativo, y una parte negativa, que es para el paciente sedado. -1, abre los ojos al estímulo de contacto y mantiene contacto visual por 10 segundos o más. -2, abre los ojos, pero tiene poco contacto visual. -3, abre los ojos, pero sin contacto visual. -4, solo si lo estimulo al estímulo físico, lo toco, ¿sí? Y -5 es el que llamamos coma farmacológico. +1 está inquieto, +2 muy agitado, +3 ya es peligroso y 4 es violento. Entonces, nuestra finalidad es que el paciente se mantenga entre 0 y -1. ¿Qué son las pruebas de despertar diarias? Quizás mi paciente necesita sedación, pero dijimos que los sedantes se acumulan en tejido graso. ¿Qué tengo que hacer? Básicamente evitar la acumulación. Entonces, ¿qué hago? Todos los días le apago el sedante. ¿Hasta qué? Y hasta que mi paciente se ponga incómodo. Y ahí se lo vuelvo a prender. Y si mi paciente no se pone incómodo, lo dejo apagado. Eso se llama prueba de despertar diario, o SAT. ¿Sí? Evita que acumule sedantes, evita la abstinencia, porque todos los días te lo estoy retirando, ¿sí? Y hace que los pacientes se desteten más rápido. Todos los días debería hacer prueba de ventilación espontánea también. Entonces, ya hablamos de las benzodiazepinas y ya sabemos, mayor mortalidad de los pacientes que usan benzodiazepinas en terapia intensiva, mayor tiempo hospitalario, mayor tiempo de delirio. Benzodiazepinas en cuidados intensivos no deben usarse. Propofol es uno de los fármacos que deberíamos usar, sobre todo si queremos sedar profundamente. ¿Sí? Ya lo conocen. Dexmedetomidina es el fármaco que deberíamos usar. Intentar hacer sedación consciente o sedación colaborativa. ¿Sí? Lo puedo usar en forma de infusión continua o solamente en infusión nocturna para evitar el delirio diurno. Hay varios estudios sobre la dexmedetomidina y el descenso del delirio y la mejor calidad de sueño y el destete precoz. Entonces, este bundle o conjunto de medida hay que aplicarlo juntos y se aplica en el protocolo ABCDEF. ¿Sí? El A, ¿sí?, es prevención del dolor. El B es de Bose, es decir, suspenda todos los días y haga prueba de ventilación espontánea todos los días. Suspenda sedante y prueba de ventilación espontánea todos los días. El C es de elegir el sedante o el analgésico adecuado. El D es de tratar el delirio, la E es de movilización precoz y la F del empoderamiento de la familia dentro de la terapia, ayudando. ¿Sí? Entonces, los pacientes andan bien y se destetan pronto y se van pronto a la terapia si uso todo esto. No uso benzodiazepinas, uso opioides para calmar el dolor, ¿sí? Y el fármaco que tengo, por ejemplo, la dexmedetomidina, lo suspendo todos los días, hago pruebas de ventilación espontánea diarias, me ocupo de que esté confortable, que no tenga delirio, lo movilizo desde el día 0 y la familia la mantengo dentro junto con el paciente. Así sí funcionan las cosas.
Entonces, ¿sí? El A y el B, recuerden, coordinar despertar y ventilación espontánea todos los días. El C, la elección del sedante, ya les voy a decir cómo lo elegimos. Monitorizar y tratar el delirio y movilizarlo precozmente. Todas las intervenciones no farmacológicas que puedo usar. Evitar sonidos fuertes, bajar la luz, que los pacientes puedan dormir de noche, no los bañemos de noche. ¿Sí? Todo esto reduce un delirio un 40%. Vamos a encargarnos de la parte que les involucra a ustedes, movilización precoz. Y ustedes van a ver aquí gente conocida y gente que trabaja con nuestros pacientes. Los pacientes que les voy a mostrar van a ver que muchos de ellos no mantienen ventilación espontánea, hay que sacarlos con ambú, muchos de ellos tienen tubos de avenamiento pleural y se los saca a pasear igual. Esto evita la debilidad adquirida en terapia intensiva. Rehabilitación precoz no influye en la mortalidad hospitalaria, pero sí tiene muchos beneficios, ¿sí? En términos de salida precoz de terapia intensiva, no salida precoz del hospital. Movilización activa con fuerza, con peso, ¿sí? Tenemos un suerito, no tenemos mucho más, ¿sí? Movilización asistida, ¿sí? Marcha asistida, marcha muy asistida, ¿sí? Este paciente escribiendo, ventilado, colaborando, sedación vigilo, sedación consciente, ¿sí? Y trabajando traqueostomizados, ¿sí? Con nuestros kines. ¿Sí? Señor, de paseo, con nutrición parenteral, 3 bombas de infusión continua, ¿sí? Día lindo, lo sacamos a pasear, ¿sí? Este señor, le preguntamos, señor, ¿cómo se siente? Ok, ¿quiere que le saquemos el respirador? Muy bien, vamos a trabajar un poquito y después le sacamos el respirador. ¿Sí? Participación de la familia, fundamental. Nosotros sabemos lo que le transmitimos a la familia, pero nunca nos queda claro qué percibió, qué escuchó. Lo ideal es que la familia vea lo que hacemos por el paciente y les va a sorprender lo que la familia ayuda. No tenemos conflicto, no tenemos problemas. Lo que tenemos es una situación edilicia que no es propicia para que la familia esté cómoda. ¿Sí? Pero bueno, este paciente llegó su hermano y aprovechamos que salió a pasear con los kines y por lo tanto aprovechamos que charle con su hermano. Y este señor, con 2 avenamientos pleurales de un lado y un avenamiento pleural del otro, con sus kinesiólogos, con sus residentes, su mamá y sus parientes. ¿Sí? Este señor, ¿sí? Sección medular, años internado, vino de afuera su hijita que era menor de edad, le hicimos pasar. Eso de que los menores de edad no pueden pasar, no, hay que acondicionar, buscar el momento propicio, ¿sí? Para que también si es un niño tenga o sea lo menos agresivo posible el espectáculo. Y a esta mamá, que es la misma que ven aquí arriba, se le empezó directamente en la terapia intensiva a enseñar cómo aspirar, cómo movilizarlo, cómo sentarlo, ¿sí? A su hijo, para cuando pase a la sala, ella pueda colaborar con el cuidado de su pariente, ¿sí? Esta señora, un Guillén Barré, también con su esposo, sus hijitos. Entonces, la integración familiar, ¿sí? No aumenta las infecciones, no interfiere con el cuidado del personal, ¿sí? Es más, cuando están adentro, después ya ni informe le damos porque no tenemos que decirle. Mejora la comunicación y nos ayuda mucho. Lamentablemente, nuestra terapia intensiva, que es pabellonada y no tiene box individuales, no es ideal para esto. Entonces, muchas veces elegimos qué familia puede estar adentro y cuál es la más colaboradora. Hemos tenido experiencias decepcionantes, hemos tenido familiares que han entrado y han desaparecido cosas. Bueno, esto es parte de nuestro aprendizaje. Como conclusiones, lo que importa es la sinergia. Por separado no sirven. Siempre sedación ligera o cooperativa, salvo casos especiales. Si al paciente está distresado y lo voy a ventilar en decúbito prono, ese tiene que estar sedado profundamente. ¿Sí? Pero siempre que pueda, sedación cooperativa, con prueba de ventilación espontánea, con suspensión de área de sedante, con movilización activa, con prevención de delirio y con la familia adentro. Esto baja el delirio, baja la ventilación mecánica, baja el estadio en UTI, baja la estadio hospitalaria, baja la mortalidad, pero hecho todo junto, solo no sirve, ¿sí? Entonces, la sedación debería estar a cargo de enfermería, siempre que pueda sedación cooperativa, interrumpir todos los días los sedantes, estudiar cada paciente y decidir
cuál es el sedante ideal e incorporar, ¿sí? Y esto es una lucha que tenemos, kinesiólogos, psicólogos, terapista ocupacional, referentes religiosos. Digo una lucha porque todavía no en todas las instituciones se comprende que kinesiólogo tiene que haber, y kinesiólogo tiene que haber 24 horas, y el kinesiólogo no solamente aspira secreciones, ¿sí? Benzodiazepinas, más delirio, más ventilación mecánica, más mortalidad, evitemos su uso. Dexmedetomidina, menos delirio, menos ventilación mecánica, termina siendo menos costosa, aunque la ampollita sea más cara. Ketamina, ¿sí? Acción corta, rápido comienzo, sube la presión, baja la presión intracraneana, la verdad que la podemos usar y la tenemos que incorporar. Ahora, si quiero sedar profundamente, uso propofol, no uso midazolam. Si quiero sedar superficial o sedación colaborativa, o uso dexmedetomidina o nada, solamente un analgésico que podría ser fentanilo. Nada más.